bíblico, vamos a hacerlo como podamos. Así que vamos a orar. Bienvenido a todos los que esperaron pacientemente esta transmisión. Usted podrá entrar luego a ella. Vamos a tratar de hacer todo el estudio. Bueno, lo que nos corresponde hoy. Así que estamos en vivo. Padre, te damos gracias en esta hora por estos momentos en que podemos comenzar nuestro estudio después de tanto problema. Gracias por ayudarnos con las personas que saben tratar con estos asuntos tecnológicos. Suplicamos que en medio de todo esto, pues tu Espíritu como quiera nos ayude en todas las cosas que vamos a hacer y a dialogar en esta noche. Gracias te doy una vez más por Cristo Jesús. Bien, luego de tanto problema, vamos ya a entrar en nuestro estudio bíblico. Gracias por haber esperado a todos los que lo hicieron. Estamos en el Éxodo y estamos ya entrando fuera. Israel ha salido ya de Egipto, esa noche donde ocurrió la muerte de los primogénitos. El faraón echó fuera a Israel y caminaron por el desierto. Se encuentran con el primer problema. El primer problema es que se encontraron con el Mar Rojo. Y atrás de ellos estaba Faraón y todo su ejército. Dios entonces va a hacer algo nuevamente milagroso para el pueblo de Israel, para traer salvación a este pueblo, y milagrosamente abre el Mar Rojo y entonces pasan en seco el Mar Rojo, pero el ejército de Faraón también intentando hacer lo mismo. Dios se detuvo entre medio del campamento de Israel, entre medio del campamento de los egipcios, hasta que al final las aguas vuelven a sus lugares y el ejército de Faraón queda ahogado en el Mar Rojo, para Israel nunca más volver a ver a sus opresores. De esa forma, una vez más, Dios demostró su poder, demostró su gracia para con su pueblo y demostró ser justo ejecutando juicios sobre el pueblo de Egipto, los opresores. Y ahora entonces vemos en la gráfica, Dios va a reunir a su pueblo en el Sinaí. Ahí está el monte Sinaí según esta gráfica. Dios va a entrar en pacto con Israel. Y varias cosas entonces van a suceder luego de que Israel pasa el Mar Rojo. Comienza entonces un problema, y es que comienzan las murmuraciones de Israel hacia Moisés, las cuales la Biblia dice que murmurar hacia Moisés era hacerlo hacia Dios. Así que no estaban haciéndolo contra Moisés, sino que era un ataque directo a Dios. Israel comenzó a murmurar seguida que sale de Egipto. Dios en su misericordia siempre les hizo provisión de lo que necesitaban y siempre atendió sus quejas. Vamos a ver que antes de llegar aquí al Sinaí, donde estamos ahora ubicados, en su Biblia usted se va a estar ubicando en Éxodo 19, de ahí es que vamos a estar partiendo. Éxodo 19, Éxodo 20, y le estoy dando solamente un recuento de varias cosas que acontecieron desde la salida hasta que llegan aquí a los pies del monte Sinaí. Israel se encuentra entonces con su primera guerra. Vamos a encontrar que se levanta un ejército contra ellos, y vemos que la salvación de Dios también llegó en el sentido de que Dios les ayudó por vía de la intercesión de Moisés, levantando sus manos. Siempre que Moisés mantenía sus manos levantadas, el pueblo de Israel prevalecía. Cuando Moisés bajaba sus manos porque estaba cansado, entonces Israel parecía ir perdiendo la batalla, hasta que entonces le ayudaron a Moisés a levantar sus manos y la guerra pudieron vencer. Israel pudo vencer y tener la victoria por vía de la intercesión. Entonces Israel es convocado por Dios a los pies o a las faldas del monte Sinaí para escuchar a Dios. ¿Y qué va a escuchar? ¿Y cómo van a escuchar a Dios? Van a escuchar a Dios en los 10 mandamientos. Quiero decirles una cosa que lo repito siempre que hablo de este asunto. Dios habló audiblemente a Israel cuando se encontraron, vuelvo para atrás en la gráfica, cuando se encontraron a los pies del monte. La voz de Dios, dice la Biblia, que iba en aumento, de tal forma que el pueblo de Israel se asustó y le dijo a Moisés: habla tú por nosotros a Dios, y que Dios te habla a ti, pero que no nos habla a nosotros para que no perezcamos. Así que la voz de Dios fue en un aumento continuo de una forma tal que ellos estaban aterrorizados de escuchar la voz de Dios. Y entramos entonces en los 10 mandamientos, que son las 10 palabras que Dios
les habla a ellos desde allá arriba, desde la montaña del Sinaí. Y esto fue algo que fue, pues, como les digo, fue algo audible. Quiero entonces, después de la liberación, antes de entrar a los 10 mandamientos individualmente, después de la liberación, de la redención y de la salvación, lo que vamos a ver es la forma en que los redimidos se van a relacionar con Dios y con los demás. Prácticamente esto es lo que son los 10 mandamientos. Cómo el pueblo redimido ahora se va a relacionar con Dios y cómo se va a relacionar hacia su prójimo. Y debemos de observar que Dios es el que establece las reglas de la relación. Y quiero que vayas ahora a la Biblia. Vamos a leer varios versículos bíblicos de estos 2 capítulos y otros más que tenemos para suplementar. En Éxodo 19, versículo 5, usted va a notar que dice, Dios le está diciendo a Moisés para que le diga a Israel: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Le dice Dios entonces, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que vemos que Dios es el que establece cómo va a ser las reglas de esa relación. Y vemos que hay una forma de condiciones. Si ustedes escuchan mi voz, ustedes van a hacer estas cosas que ya Él los había hecho a ellos. Una nación santa, un pueblo escogido de entre todos los demás. Violar esa relación. Ahora, violar esta relación traería sus consecuencias. De ahí que se va a determinar la fidelidad al pacto. Si Israel va a ser fiel o si va a ser infiel. La fidelidad va a traer sus bendiciones, como él luego les va a decir, y la infidelidad va a traer sus consecuencias, la cual la Biblia declara o las expone como maldiciones. Ahora bien, guardar la ley y obedecerla iba a conllevar o conllevaba o era un resultado, debería decir, del amor, de la fe de Israel hacia Dios. El ellos poder obedecer esta ley, estas 10 palabras que vendrían a oídos de ellos, iba a ser posible que se viera manifestado en forma de fidelidad, en forma de obras, si había amor y si había fe hacia Dios. Y para eso les quiero dar un ejemplo de cómo vieron los que vinieron después, por ejemplo, el rey David. Vamos a ir al Salmo al Salmo 19. Y son versículos que conocemos, pero vamos a ver cómo David se sentía hacia la ley de Dios. Luego vamos a ir al Salmo 119, versículo 97, pero leamos primero el 19, vamos a leerlo en orden. Versículo 10 y 11, dice David de la ley de Dios: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Fíjense cómo David se refiere hacia la ley. La ley de Dios era más deseable que el oro, lo más valioso que había. Y todavía en nuestros días el oro es súper valioso, y así se sentía David hacia la ley. La ley era más valiosa que el mucho oro acumulado, y más que oro afinado. Y va a encontrar que en la ley había dulzura, había algo dulce en ella para su vida. Siempre que él la leyera, siempre que él la creyera y siempre que la llevara a cabo, él y todos los que experimentaran el mismo sentir iban a encontrar en la ley que la ley era dulce, era buena, porque venía de Dios. Y dice, y que la miel, no solamente la miel que ya estaba en una jarra, sino la miel que destilaba del panal. Y con ella, él era amonestado, era enseñado, era corregido, lo cual es bueno.
en guardarlos había grande bendición. Y David sabía esto porque él sabía la historia de su pueblo Israel. Cómo Israel en el desierto y a través de la historia hasta que llegan a él, cómo Israel se va a encontrar siempre en ese punto, en esa raya donde siempre obedecían, desobedecían, obedecían, desobedecían. Tanto en una como en la otra experimentaron las dos facetas del obedecer y del desobedecer. Cuando Israel obedecía la ley, era bendecido. Pero cuando Israel se apartaba de la ley, o sea, entraba en infidelidad al pacto, entonces recibían el pago justo por esa desobediencia. Vamos al Salmo 119. Y ahí vamos a ver una expresión que él usa en el versículo 97. Mira esta expresión leyéndola en el sentido del texto, ¿ok? Tomando en consideración lo que está escrito. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Así que vemos que David amaba la ley de Dios. Él encontró que amando la ley de Dios, creyéndola y poniéndola por obra, él vio la mano de Dios sobre su vida de una buena forma, de una forma bendecida. Los 10 mandamientos van a ser divididos en 5 y 5. 5 tienen que ver en la relación del hombre hacia Dios y 5 tienen que ver en la relación del hombre hacia el hombre. Ahí vamos a ver la sabiduría de Dios a través de cómo Él divide estas 10 palabras, estos 10 mandamientos. Éxodo 20, ya entramos en Éxodo 20, que ahí es que vamos a entrar. Y fíjense que en el versículo 2, Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Estas palabras van a servir como el prólogo, o como el preámbulo o la introducción para lo que se va a decir luego. Número 1, ese texto, Dios les está diciendo algo a ellos a través del texto. Número 1 les está diciendo, yo soy Yahweh, es el Dios legítimo tuyo de Israel. ¿Por qué? Hay un porqué. El porqué es, Él los sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ellos estaban en servidumbre, ellos estaban en esclavitud. Ellos estaban en Egipto, que era una representación de las tinieblas, de la esclavitud, de la maldad, de la opresión. Y ellos literalmente estaban en esa condición. Pero Dios les dice, yo soy tu Dios porque yo fui el que te saqué de la tierra de Egipto, yo fui el que te liberé, yo fui el que traje redención, yo fui el que traje salvación, yo fui el que respondió a la condición o a la aflicción en la cual ustedes se encontraban. No respondió otro Dios, no respondió otra divinidad por cuanto no existen. Solamente hay un Dios verdadero y Él lo hace manifestar tanto a los egipcios como a los hebreos, con quienes Él ya había hecho un pacto con sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Así que les va a demostrar a ellos, yo soy el único Dios verdadero, por lo tanto, yo soy tu Dios, porque yo fui el que les traje a ustedes redención, les traje liberación, les traje salvación, y tiene un propósito con ellos, que es hacerlo una nación santa, una nación de sacerdotes que van a regar, a hablar de las maravillas de Dios a todo el mundo. Y ya entramos entonces en el primer mandamiento. Espero que vean esa gráfica. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por causa de haber hecho lo que hizo, de haber traído una liberación con mano poderosa, con mano gloriosa, milagrosa, portentosa, Dios les dice con propiedad y con autoridad, no tendrán ningún Dios delante de mí. No van a inclinarse más a los ídolos, no van a invocar otros nombres, sino que me van a adorar a mí y no van a tener otro Dios, sino solamente a mí. Dios, esto es parte del pacto que Él va a establecer con ellos. Esto es parte de las reglas que Él va a estar estableciendo con ellos. Ustedes no van a tener más dioses delante de mí. Solo yo, nadie más que yo, porque fuera de Él
Dios mismo dice, no hay nadie, no existe nadie. En el profeta Isaías es el que dice, no conozco a ninguno, dice Dios. Así que vemos el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Me adelanto un poco a algo que tengo para el final, pero quiero ir mandamiento por mandamiento, diciéndole cómo estos mandamientos todavía tienen su lugar en la vida del creyente. Nosotros como cristianos, como gente que hemos sido redimida, lavadas con la sangre de Jesucristo, renovados en nuestro entendimiento, llenos del Espíritu Santo, podemos caer en la tendencia de levantar dioses ajenos delante de Dios. Ya no serían más como esta imagen que está aquí, que usted está viendo ahí. Porque hoy en día los dioses que hemos levantado o los dioses que se han levantado a través de las edades han cambiado. Han cambiado. En el tiempo de Egipto y en el tiempo antiguo eran figuras de diferentes formas, pero ahora ya no hacemos figuras físicas, pero hemos levantado dioses como el Dios dinero y nos inclinamos ante el Dios dinero dándole nuestro tiempo, dándole nuestro corazón, dándole nuestra mente en todas las cosas. Así que Dios dice, yo no admito competencia alguna, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es el único que puede rescatar, Dios es el único que puede salvar y Dios es el que puede hacer que la economía en un momento, en un día, colapse. Y lo estamos viendo, lo hemos visto, cómo esta pandemia ha hecho que la economía del mundo venga al piso y ahora saliendo de ella va a tratar de levantarse a como era antes o no sabemos si logre ser como era antes. Éxodo 24, ahora seguimos con el segundo mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, nada, ni abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Así que contrario a lo que Israel había visto en Egipto ellos vieron divinidades que ellos hacían, ídolos de forma de cocodrilos, de serpientes, de águilas, de ranas, de vacas, de todos los dioses que Dios fue, por así decirlo, humillando en las 10 plagas, eran divinidades que ellos hacían, ellos servían a esos ídolos y habían hecho imágenes de ellos en diferentes lugares y hacían culto a ellos. Así que contrario a lo que había visto Israel en Egipto, Dios les va a decir, no te vas a hacer imagen de nada, de ninguna semejanza, de nada, o sea, de ningún tipo de imagen, de semejanza. Nada de lo que esté en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas o debajo de la tierra. La gloria de Dios está en que Él no es como otras cosas. Dios no es igual a nada que nosotros vemos o que no vemos. Dios es único. Y parte de la gloria de Dios, entre otras cosas que lo hacen glorioso, es el hecho de que Él es invisible y de que Él es ilimitado. Y a pesar de que Él es invisible e ilimitado, Dios ve, Dios habla, Dios oye, Dios se manifiesta, Dios se ha dado a revelar en diferentes formas y de diferentes maneras hasta que al fin y al cabo hizo su revelación completa a través de Jesucristo al encarnarse, al tomar la forma de hombre, tomando humanidad en su vida. Así que Dios les prohíbe toda clase de imagen. No estamos supuestos a hacer ningún tipo de imagen. Ahora bien, no debemos confundir esto con el arte que vemos. Usted sabe que en la iglesia tenemos las ventanas y tenemos algunos dibujos hechos y casi todos representan a Jesucristo o a los apóstoles. Pero más bien me refiero a los que representan a Jesucristo de una forma o de otra. Nosotros no estamos inclinándonos hacia esas imágenes. Nosotros no oramos, nosotros no alabamos hacia esas imágenes y nosotros sabemos que ese dibujo o ese arte en vidrio, ese no es Jesucristo. Ese no es, lo sabemos. Solamente estamos haciendo un tipo de enseñanza visual para que tener
algo como esto, una gráfica en la cual podamos tener en mente cómo pudo haber sido tal escenario en la Biblia, y así es que a los niños les enseñamos desde pequeños. Bueno, ya antes se ponía en una pizarra, se ponían unas figuras que se pegaban. Ya eso no existe, ahora todo es en computadora y todo es en gráficas de estas. Pero para mi tiempo era así todavía, se pegaban las imágenes o de los apóstoles o de Jesús, y había una enseñanza que se hacía, pero se nos enseñaba claramente que ese que estaba ahí no era Jesús, sino que era una representación de Jesús en la enseñanza que se quería dar. Romanos 1:23. Romanos 1:23, quiero que vaya allí, lo hemos citado varias veces a través de estos estudios. Pero es clave para entender varias cosas en cómo se ha desarrollado los seres humanos. Y dice Romanos 1:23, y cambiaron la gloria lo que le dije ahorita, la gloria de Dios está en que no es como otras cosas creadas, sino que es el invisible, right? Pues entonces en el 23 dice aquí en Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. ¿Ves? Cambiaron lo invisible de Dios para ponerlo visible, pero no siendo el único Dios verdadero, sino que lo cambiaron para que fuese cambiado por imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Exactamente lo que había pasado en Egipto y lo que les esperaba en la tierra de Canaán, porque allá iban a entrar a una tierra donde el paganismo y la idolatría era bastante alta. Muchos dioses, muchos cultos paganos, muchas prácticas que Dios les va a ellos a preparar desde aquí del Sinaí para cuando entraran 40 años luego, ellos estuvieran preparados y saber, no nos vamos a mezclar con las prácticas de ellos, ni lo que ellos, ni vamos a levantar dioses, porque eso sería idolatría y sería quebrantar el pacto, sería entrar en infidelidad al pacto de Dios o con Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ya entramos en la otra palabra, el otro mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Fíjense, el nombre de Jehová en vano. Varias cosas que el pecado hace en el hombre es que hace juramentos falsos en nombre de Dios, maldice en el nombre de Dios, habla profanamente, con palabras profanas, usando el nombre de Dios. Y Dios les prohíbe a ellos tener un vocabulario en el cual incluyera su nombre en sus conversaciones para hablar mal. Y lo mismo nos acontece en nuestros días. Nuestro hablar debe de ser bueno, no malo, sabiendo que nosotros estamos representando a Dios con todo lo que somos, con todo lo que hablamos también. Pero en particular, se nos habla de no maldecir el nombre de Dios, sino tener reverencia por el nombre de Dios, lo cual es cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando del carácter de Dios manifestado. Estamos hablando de Dios como Él es, lo que Él es, santo, puro, perfecto. Y todas estas cosas Él las comienza a prohibir porque es la forma saludable para el hombre relacionarse con Dios. Dios, no queriendo que el hombre continúe una vida de mal, Dios lo corrige. Por lo tanto, la ley es buena porque nos corrige y nos vuelve a poner en el camino en el cual nosotros nos habíamos desviado. Por lo tanto, esto era importante. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Así que limpiémonos nuestros labios, nuestras bocas, de cómo hablamos, menos utilizando el nombre del Señor para jurar o para cualquier cosa que sea vana o profana.
entramos entonces en el otro mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es el día de reposo y quiero decirles que el día de reposo fue adquiriendo varios propósitos en Dios y su relación con el pueblo, claramente teniendo su máximo significado en la obra de Jesús en el Calvario, en la cruz, y cómo la salvación de Cristo se convierte ahora en nuestro reposo de obras muertas. En el libro de los Hebreos vamos a ver más cómo Dios todavía dice, todavía falta un día de reposo para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, porque ellos todavía no han entrado en el reposo completo que es Jesús. Jesús viene a ser ahora el reposo de su pueblo. Por lo tanto, Dios establece el día de reposo y lo pone como una ley para que el pueblo vaya entendiendo a medida que van a pasar las épocas y los tiempos a qué señalaba este día de reposo y por qué era importante guardar el día de reposo. En Éxodo vamos a encontrar que Dios se pone como ejemplo en el día de reposo, más abajo, en unos versículos más abajo, o en el mismo versículo, va a decirle porque en 6 días creó Dios los cielos y en el séptimo reposó. En Éxodo vamos a ver entonces la repetición de esta ley en el capítulo 5 y allá Dios va a tomar otro ángulo en cómo le dice a ellos, acordándoles de la liberación que tuvieron de Israel. Así que como le dije, el día de reposo fue teniendo otros tonos a medida que iba pasando el tiempo en Israel. Pero algo sí quedó en claro, era que Dios establece que ese día no se iba a trabajar, ese día se iba a descansar, pero ese día no era día de solamente dormir y no salir de la casa, sino que era tiempo de meditación, era tiempo de adoración, era tiempo de estar en la presencia de Dios. Así que no era para estar de vago o de vaga o en ociosidad, sino era tiempo de estar delante de la presencia del Señor, dándonos Dios unas lecciones en esto también, lo cual es parte del día de reposo. No todo es trabajo, ¿ok? No todo es trabajo. El trabajo hoy en día ha consumido a la gente y ya no tienen días para descansar. El día domingo, que es el día en que la iglesia de Jesucristo ha establecido como el día del día del Señor, por causa de la resurrección de Jesús, la iglesia cambió el sábado para entonces celebrar el servicio a Dios, el día de descanso. Lo cambiaron a domingo y lo vemos a través de la iglesia primitiva, cómo comenzaron el primer día de la semana a celebrar el día del Señor. Es el día que celebramos nosotros. Por lo tanto, si nosotros, las épocas han cambiado, por supuesto en Israel también esto se guardó. El ejército tenía que estar a la vanguardia, tenían que estar velando. Los que hacían sus trabajos importantes tenían que hacerlo. No había una prohibición en esto. Hoy en día, si somos policías, si somos médicos, somos bomberos o cualquier tipo de otro trabajo que requiere nuestra atención, pues hay que darlo porque a última hora estamos sirviendo de bien. Como Jesús le dijo a los religiosos, hacerle bien al hombre era parte del día de reposo. Si había enfermo, Jesús lo sanó porque era un bien. Por lo tanto, los que trabajan siendo policías, los que trabajan como bomberos o son doctores o los paramédicos, pues ellos están sirviendo de un bien. Y si usted es creyente y usted cae en una de esas vocaciones o carreras, pues Dios entiende eso, nosotros entendemos esto. Pero personas que el domingo no trabajan, no están obligados a trabajar y no se reúnen en la iglesia, me parece que están violando este mandamiento. No están guardando el día de reposo para santificarlo, para reunirse en asamblea, para adorar a Dios, para exaltar el nombre del Señor, para tener comunión unos con otros y para que nuestras mentes y nuestros corazones puedan ser refrescados por el Espíritu Santo en congregación. ¿Ok? En congregación. Pasamos entonces a otro mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da.
Pablo le llama en el Nuevo Testamento, que es el primer mandamiento, con promesa. Y la promesa es vivir largamente sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea que Dios le está diciendo a los hijos allí en Israel, honren a sus padres para cuando entren en la tierra prometida, ustedes tengan larga vida y puedan gozarse de la vida en Dios por causa de que ustedes se sujetan a sus padres. Ustedes son obedientes a sus padres. Dios nos está dando varias lecciones en esto. Hay un orden y hay un respeto familiar. Respetamos a nuestros padres, no importa cuán educados nosotros seamos. Respetamos a nuestros padres, no importa cuán grande en tamaño físicamente seamos. Nuestros padres son nuestros padres y los tenemos que respetar. Ellos son los que Dios utilizó para traernos a este mundo. Así que tenemos que honrar a nuestros padres. Esto es un fenómeno, y cuando digo que es un fenómeno es porque se supone que no se dé hijos peleando con sus padres. Esto es algo que no se supone que se haga. Esto es un quebrantamiento de este mandamiento. Así que, hijos, yo sé que yo soy hijo todavía, soy padre, y entiendo que nosotros, pues, nuestros padres nos dicen cosas y nosotros como jóvenes no nos gusta, les respondemos para atrás, peleamos, nos alzamos. Pero una cosa tienes que tener en mente y es este mandamiento. Esto vino de Dios. Esto no lo decidió la sociedad. Esto no fue un gobierno que se sentó en una recámara del gobierno y decidió que los hijos tienen que honrar a los padres. No, esto fue palabra de Dios. Y fue palabra audible. Israel la escuchó audiblemente, les penetró por sus oídos y estremeció el corazón de ellos y el cuerpo de ellos también porque se asustaron. Tenemos que honrar a nuestros padres. El orden y el respeto familiar es algo que eventualmente se refleja en el orden y el respeto social y comunitario. Nosotros cuando crecíamos, me parece que todavía está, no es que no está, pero cuando crecíamos, esta es mi generación y yo no soy tan antiguo. Yo no soy tan antiguo. Pero en mi generación ya se nos enseñaba todavía que había que respetar a los mayores. Cuando salíamos a jugar con los amiguitos y el papá o la mamá de cierto amiguito hablaba y nos regañaba, no solamente era su hijo, nos regañaba a todos y había que hacer silencio, a menos que fuéramos nos alzáramos, por así decirlo, y les respondiéramos para atrás, pero eso no era usual, porque nuestros padres lo iban a saber y nuestros padres iban a entrar en acción. Así que es un orden y es un respeto familiar el cual Dios va a estar estableciendo en Israel para que la comunidad pueda vivir de una forma ordenada, que las sociedades sean ordenadas. Y esto comienza estableciendo un hogar, un núcleo familiar fuerte para que entonces hayan comunidades fuertes, para que hayan entonces ciudades fuertes y eventualmente naciones fuertes donde la familia es la que pone el ejemplo, se usa como de modelo para que una sociedad pueda existir por largo tiempo. Así que jóvenes que me podrán estar escuchando luego de esto o que me podrán ver, no tenemos excusa alguna de por qué no honrar a nuestros padres. Este es el mandamiento de Dios. Honrar a nuestros padres y madres. ¿Ves cómo ya estamos entrando a nuestro trato nuestra relación con el prójimo? Y el mandamiento dice, no matarás. No matarás. Debió haberse dicho, no asesinarás, porque lo que se tenía en mente era no asesinar. Era esta clase de matanza la cual se planifica. Esta clase de muerte que usted la piensa, la planifica y la lleva a acción. Eso es lo que Dios tiene en mente cuando le está diciendo a Israel, no matarás o no asesinarás. Quiero tocar algo que es controversial. No voy a gastar mucho tiempo aquí en esto,
y sé que es controversial, y es la controversia sobre la pena de muerte. En las Escrituras vemos desde el principio, desde que antes que se estableciera la ley, que Dios le dijo a Noé, con Noé él establece que el derramamiento de sangre iba a ser pagado con derramamiento de sangre, en el sentido de justicia. Luego aquí en la ley vamos a ver que Dios va a seguir estableciendo justicia y van a haber acciones que conllevaron la muerte de muchos israelitas por quebrantar una ley. Ahora, en el Nuevo Testamento decimos, bueno, Jesús fue pacífico, el cristianismo es una religión pacífica, pero quiero que entienda que aunque somos pacíficos, es cierto, no obstante, Dios no nos ha dejado sin justicia. La justicia de Dios va a ser una que va a traspasar edades, va a trascender los tiempos. Y en Romanos 13 usted va a encontrar que Dios sí aprueba la pena de muerte para aquel que asesina, aquel que comete asesinato. Dios nos dice en Romanos 13 que no en vano el guardia o el soldado lleva la espada para ejecutar juicio. Y dice Pablo que el soldado, el gobierno, es instituido por Dios. Y estamos hablando de que Pablo está hablando del imperio romano en su tiempo. Era un imperio. Y Pablo dice que el imperio llegó a ser imperio y llegó a tener el dominio que tuvo porque Dios así lo permitió y así lo determinó que existiera. Por lo tanto, en una sociedad en la que vivimos, tenemos gobiernos, tenemos leyes, y en una de estas leyes se incorpora entonces la pena de muerte en diferentes estados, por lo menos desde el nivel federal, y algunos estados ya la han abolido, porque el sistema corrompido por hombres y por mujeres han llevado a la muerte a gente que no, o fue comprobado luego que eran inocentes, y por causa de estos errores es que muchos estados han decidido que la pena de muerte no exista en sus estados o en sus ciudades para no seguir cometiendo la injusticia de llevar a un hombre o una mujer a la muerte y después encontrarse que eran inocentes. Entendemos estas cosas, pero no obstante, Dios es el que establece la pena de muerte porque el hombre fue creado a su imagen y semejanza, y lo que el hombre que se levante en contra de la imagen y semejanza de Dios y la destruya asesinándolo, Dios ha determinado que tal persona no debe de seguir viviendo. Así que pero usted puede hacer un estudio más profundo de esto en el pacto de Noé, luego en el pacto mosaico y luego en Romanos 13 usted va a ver que no va a encontrar contradicción alguna en cuanto a este tema que ha sido tan controversial dentro de nuestra sociedad y también dentro del pueblo cristiano. No cometerás adulterio. Ve ahí la gráfica, traté de poner unos anillos. No sé si las ve bien usted allá, pero bueno. Nos está aquí Dios presentando la santidad del matrimonio. Cómo el matrimonio es santo porque son dos personas que se están apartando el uno para el otro para hacerse uno. Y nos habla de la santidad del matrimonio, la seriedad del matrimonio en el pacto matrimonial, en este pacto que se va a hacer, que está simbolizado por anillos. En algunos tiempos y en otras generaciones, hubieron hombres y mujeres que se cortaban y quedaba una cicatriz. Nosotros ahora ponemos anillos para simbolizar el matrimonio de ellos. Pero en este pacto, porque esto es un pacto que se está haciendo entre dos personas, se pone frente y central la fidelidad. Nuevamente esta palabra se levanta otra vez, fidelidad, fidelidad. Va a ser central en la Biblia de principio a fin. Cómo la fidelidad se ve en Dios y cómo la fidelidad se debe de ver en nosotros, pero encontramos que muchas veces, o la mayoría del tiempo, hubo infidelidad en nosotros, pero Dios permaneciendo fiel.
La fidelidad va a estar ligada entonces a nuestra relación con Dios y la relación que Dios tiene con nosotros, ¿ok? La fidelidad que Dios tiene hacia nosotros por causa de que ha entrado en pacto con nosotros. La fidelidad nuestra hacia Él porque también hemos entrado en pacto con Dios. Su fidelidad se va a ver mucho mayor en nosotros porque Él mismo se ha autoimpuesto en un pacto. Me adelanté. Ok, tengo más que decir aquí. Así que vemos en el matrimonio, en palabras del pastor John Piper, que el matrimonio es una parábola de lo que es nuestra unión con Cristo. Es decir, físicamente vemos lo que espiritualmente es una realidad. Y esto lo vamos a ver en Efesios 5, donde allá Pablo habla del misterio del matrimonio y él al final dice, pero esto lo digo en cuanto a Cristo y la iglesia. Mientras que arriba le estaba hablando al hombre que amara a su mujer, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y luego le dice a la mujer, mujeres, sujetados a sus maridos, como la iglesia se sujeta al Señor. Y Él es su dueño, y Él es su Señor, Él es la cabeza. Y luego Él va a decir, grande es este misterio, pero yo lo digo en cuanto a Cristo y la iglesia. Porque el matrimonio va a estar reflejando, esta unión física va a reflejar la unión espiritual que tenemos con Jesucristo. Así como estamos unidos nosotros, así también nos hemos unido a Jesucristo. Por lo tanto, Dios le está diciendo al hombre y a la mujer, no cometas adulterio, no le seas infiel a esa mujer con la cual vas a entrar en pacto, porque Dios no quiere que nosotros entremos en infidelidad o en adulterio cuando nos unamos con Él en pacto. Y esto es cuando tú y yo venimos a los pies de Jesucristo y le decimos, Señor, perdóname, perdona mis pecados, te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Y qué hacemos? Entramos en un pacto con el Señor. Y en ese pacto nosotros nos comprometemos con Él de serle fiel, de amarle, de glorificarle, de magnificarle, de dejarlo a Él, que Él sea la cabeza de nosotros para que Él nos guíe. Y Él guiándonos nos lleva a buenos lugares, nos bendice, nos protege y asimismo le está diciendo al hombre que lo haga con su esposa. O sea que nos está dando una enseñanza física de algo espiritual. Así que vemos cómo Dios va hablando no solamente a un tema, sino a otros que tienen que ver con la persona de Jesucristo. No hurtarás, no robarás, no se debe robar, no se debe hurtar. Dios nos está enseñando aquí, les está enseñando a Israel, nos enseña a nosotros el respeto por la propiedad privada. Así que vemos que en la ley de Dios se pone frente y central, podríamos decirlo, el respeto por la propiedad ajena. Lo que no es nuestro, no debemos tomarlo. No hay justificación para el robo, no lo hay. Robar es quebrantar el mandamiento de Dios, es quebrantar el deseo de Dios. No podemos robar. De ahí que en esta nación una de las cosas que es importante para esta nación es la propiedad privada. Está en la Constitución de los Estados Unidos. Que el hombre quiere seguir aquí la felicidad, la protección de la propiedad privada. Por eso es que en Estados Unidos el sueño americano es poder tener un buen trabajo para poder adquirir una propiedad, una casa. Por eso es que se le llama el sueño americano. Cuando el gobierno entonces comienza a establecer impuestos sobre la propiedad abusivos, que la persona no puede pagarlos y por lo tanto pierde la propiedad, es que entonces apelan a la Constitución muchas veces para que ¿qué? Para poner entonces administraciones que puedan bajar los impuestos para que la persona que ha adquirido alguna propiedad no sienta que el gobierno le está quitando, le está robando su propiedad, la cual es un derecho. Como aquí en esta Constitución de los Estados Unidos se ha puesto, es un derecho
el estadounidense poder adquirir y guardar una propiedad privada. De ahí que entonces este sistema del gobierno estadounidense vaya en contra con bastante animosidad en contra del comunismo, donde el Estado se adueña de la propiedad privada y depriva al hombre de poder adquirir lo que con su sudor él adquiere. Entonces entienden que le roban al pueblo. De ahí que entonces el sistema socialista tampoco es visto con buenos ojos en esta nación. ¿Por qué? Porque ven que el Estado comienza a tomar lo que el hombre y la mujer ha trabajado para distribuirlo a los demás y se siente hurtado, se siente que me está robando de lo que yo me he ganado con mi esfuerzo para dárselo a otros que no están haciendo el mismo trabajo que yo. Así que viene de aquí, de esta ley, no hurtarás, el respeto por la propiedad privada. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mire esa gráfica, dedos señalando a este muchacho. Y sabe una cosa, una de las cosas que hace el hablar en contra del prójimo falsamente es que se destruye el carácter de esa persona. Posiblemente digamos, bueno, yo no voy a asesinarlo porque eso es malo delante de Dios. No voy a matar a nadie. No voy a levantar un arma, no voy a levantar nada, porque eso sería pecar delante de Dios. Pero, ¿cómo yo puedo destruir a esta persona? Bueno, pues voy a hablar mal de él, voy a hablar mal de ella, voy a decir cosas falsas. Usted está destruyendo el carácter de esa persona y está cometiendo pecado delante de Dios. Dios advirtió a Israel, Dios lo estableció como una ley. No dirás falso testimonio de tu hermano. No se puede hacer. Así que mire cómo esto nos habla todavía a nosotros hoy de no destruir el carácter de los demás. No importa cuán tentado usted se vea, no destruya el carácter de la persona, de su prójimo. No lo haga. Y entramos entonces en este último mandamiento, no codiciarás, pero él dice, el mandamiento dice más y vamos a leerlo. En el versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, no codiciarás. Y este mandamiento va como dirían al meollo del asunto, al centro del problema, porque este mandamiento señala la actitud y la condición del corazón de nosotros. Querer adquirir lo que no es nuestro comienza con una actitud en el corazón. Esa actitud del corazón, llegan pensamientos, llegan maquinaciones, las entretenemos, las planeamos y luego las llevamos a la acción. Pero su inicio, su comienzo fue en el corazón. Un corazón que necesita ser renovado, un corazón que necesita ser transformado, un corazón que necesita siempre estar expuesto a la verdad de Dios para que pueda permanecer puro y limpio. Y eso me lleva a esto. Nuestra relación, la relación entre la ley y el creyente en Cristo. Vemos aquí una gráfica de los 10 mandamientos y vemos aquí la cruz del Calvario, lo cual inicia el tiempo del cristianismo. Muchas personas han querido separarlas, decir que ya el creyente no tiene nada que ver específicamente con los 10 mandamientos o lo que se le llamó la ley de Moisés, pero estamos hablando de los 10 mandamientos. La ley mosaica tenía leyes, la ley civil, tenía leyes morales, tenía leyes de ceremoniales y otras diferentes leyes que todas eran, en su mayoría, eran culturales para Israel.
tenían que cumplir con un propósito en la vida del pueblo y luego tener su cumplimiento completo en la vida de Jesucristo. Ya de Jesucristo haberlas cumplido todas, entonces ya no hace falta por qué seguir estar sujeto a ellas. Pero los 10 mandamientos todavía estamos atados a ellos, ella a nosotros y nosotros a ella, por así decirlo. Número 1. La ley de Dios es justa y es santa. Y está ligada al carácter de Dios. Es el estándar de justicia más alto que pueda haber. En otras palabras, cumplirlas todas sería perfección. Cumplirlas todas sería perfección. La mala noticia, viene por aquí una mala noticia. La mala noticia es que nadie puede cumplirlas perfectamente. Nadie ha podido cumplir con la ley perfectamente. Por eso es que nadie puede ser salvo por obras solamente, porque nadie puede cumplir la ley de Dios perfectamente. No ha habido uno entre nosotros, ¿ok? Porque por aquí viene la buena noticia. La ley expone nuestra condición pecaminosa, la trae a la superficie. El apóstol Pablo decía que él no sabía lo que era codiciar hasta que encontró que decía en la ley, no codiciarás. Y una vez él leyó, no codiciarás, vio que en su corazón fue convicto de pecado porque él ahora entró en el conocimiento de algo que era una realidad en su corazón y de algo que era una práctica en su vida, pero que él no sabía que era malo hasta que vio que la ley le señaló y le dijo, eso que tú estás pensando, que estás sintiendo y que estás haciendo es malo. Así que la ley expone nuestra condición pecaminosa, pone al descubierto la maldad del corazón y también la inhabilidad de poder cumplir la ley a perfección. ¿Sabe por qué? Porque la ley va a requerir dos cosas. La ley va a requerir que nosotros la hagamos de corazón y la hagamos en obras. Y ahí radica el problema, que en nuestro corazón no está la habilidad, no está la disposición, no está el querer, no está el sentir, querer hacer la ley de Dios. Y si hay algún sentir, es limitado. Y en algún momento dado, fallamos. O sea que no hay perfección en nosotros, no podemos cumplirla perfectamente, siempre vamos a estar tropezando, tratando de cumplirla. Por eso es que la salvación nunca pudo venir por vía de la ley, o sea, con las obras de la ley, sin el corazón estar presente. La buena noticia es esta: Cristo cumplió toda la ley de Dios, tanto en el interior como en el exterior. O sea, en el corazón las cumplió y con sus acciones también las cumplió. En el nuevo pacto que se va a establecer en Cristo Jesús, en la sangre derramada de Jesús, en este nuevo pacto en el cual entramos en una relación con el Señor Jesucristo, la ley de Dios ahora no va a estar en estas piedras escritas, sino que dice que en el nuevo pacto la ley de Dios va a ser escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y aquí entonces la cosa se pone mejor, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a ponerlas en práctica, lo cual antes no queríamos y no podíamos. Ahora nosotros sí queremos y sí vamos a ponerlas en práctica porque el Espíritu Santo nos va a ayudar en esto. Antes de estar en Jesucristo, nosotros no queríamos agradar a Dios. No estaba en nuestros corazones el querer agradar a Dios. Por lo tanto, no lo hacíamos. Pero ahora en el nuevo pacto, el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros de tal forma que Él ha puesto ahora el querer como el hacer la voluntad de Dios. Entonces ahora queremos hacer su voluntad obedeciendo sus mandamientos.
y los obedecemos porque lo amamos. ¿Ok? Obedecemos a Dios porque lo amamos. El amor de Dios en nosotros, para Él, nuestro amor hacia Dios, nos lleva ¿a qué? A obedecer sus mandamientos, sus estatutos que encontramos en las Escrituras. Porque el Espíritu Santo nos ayuda en esto. Mire cómo Jesús resumió los 10 mandamientos en dos. Los resumió en dos. De esta forma: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él las resumió en estas dos. Cuando usted ve los 10 mandamientos, usted tiene que resumirlo en esos dos. Cumplimos con los primeros 5 hacia Dios porque amamos a Dios. Cumplimos con los otros 5 porque amamos al prójimo. Entonces, el amor, como va a decir luego el apóstol Pablo en una de sus epístolas, es el cumplimiento de la ley. Por amor a Dios, hacemos lo que hacemos. Por amor al prójimo, hacemos lo que hacemos hacia el prójimo. Si amamos a Dios. Vamos a entonces hacer un resumen. Si amamos a Dios, no vamos a tener dioses ajenos delante de Él. Si amamos a Dios, no vamos a crear imágenes de diferentes semejanzas creyendo que ese es Dios. No vamos a crear imágenes, porque Dios es espíritu. No vamos a tomar su nombre en vano, no vamos a estar profanando, no vamos a estar maldiciendo, utilizando el nombre de Dios, porque lo amamos. Vamos a guardar el día de reposo, de adorar al Señor, de meditar en el Señor, de glorificar al Señor, de hacer cosas buenas que son para el beneficio del hombre, pero que glorifican a Dios. Acuérdense que Jesús dijo que los hombres vean vuestras buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. No vamos a hacer buenas obras para ganarnos la salvación, no, sino que vamos a hacer buenas obras porque queremos que el nombre de Jesucristo sea exaltado, Dios se lleve la gloria, Dios se lleve la honra, nosotros nos traigamos el gozo de poder glorificar a Dios y de ayudar a nuestro prójimo. Hay un gozo que viene del Espíritu de cuando ayudamos al prójimo. Nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque Dios está siendo glorificado y el prójimo está siendo ayudado, en lo que sea, en lo que sea. Si amamos a Dios y amamos al prójimo, vamos a honrar a nuestros padres. Si amamos a Dios y amamos al prójimo, no vamos a asesinar, no vamos a hurtar, no vamos a adulterar, no vamos a decir falso testimonio, y tampoco vamos a codiciar. Vamos a estar contentos con lo que tenemos. Así que, por eso es que Jesús la resume en que el amor es el cumplimiento de la ley. Y entonces, Jesucristo. Hablemos de Jesucristo un momento y la conexión que hacemos aquí en Cristo Jesús y la buena noticia, el Evangelio. Cuando Jesús vino, cuando el Hijo de Dios se encarna, comienza a obedecer la ley, porque Él vive bajo la ley mosaica, comienza a obedecer a Dios, pero esa obediencia de Él es perfecta porque Jesús amaba a su Padre. Y el amor hacia su Padre lo llevó a Él a vivir conforme a la ley de Moisés y cumplirla y decir lo siguiente: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Así que Jesús con su vida perfecta, y cuando decimos perfecta tenemos que involucrar el corazón y tenemos que involucrar la mente y tenemos que involucrar las acciones. Jesucristo en su corazón amó a Dios perfectamente. Lo amó con todo el corazón, con todo el alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Nosotros, por otro lado, no hemos podido amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. No hemos podido. No hemos podido. Yo amo a Dios, yo sé que usted ama a Dios también. Usted me dirá, yo amo a Dios, yo sé que tú lo amas, yo lo amo también, pero no lo he podido amar como Jesús amó a su Padre. No lo he podido amar así. Entonces me veo impedido por ese lado solamente de poder adquirir la salvación, porque en mi corazón no lo he podido amar perfectamente como Dios quiere que lo amemos. Por otro lado,
el amor que Jesús tenía en su corazón lo llevó en acciones de tal forma que obedeció la ley perfectamente. Desde la primera hasta la última. Jesús los obedeció todos. La buena noticia en esto, y por eso es que tenemos que, he hecho aquí mucho énfasis en la condición del corazón pecaminosa, porque de no entender esto, no vamos a entender el Evangelio ni lo vamos a apreciar. Porque si no entendemos el carácter perfecto de Dios, santo, puro, perfecto, justo, y cuando hablamos de justicia entendemos, que ya lo hemos dicho varias veces, es que Dios tiene que castigar lo que es injusto, lo que es pecaminoso. Por lo tanto, nosotros caemos ahí, en que Él debería castigarnos, debería darnos lo que nos merecemos. Pero ¿qué pasa? Conjuntamente con esa parte del carácter de Dios, también está la gracia de Dios. Entonces, en la gracia de Dios, Él envía a uno como nosotros, uno en carne y hueso, pero no completamente como nosotros, porque Jesús es Dios. 100% Dios, 100% hombre. Pero como hombre pudo amar y obedecer a Dios, y lo hizo, ¿sabe qué? La buena noticia, que lo hizo por nosotros. Lo hizo en nuestro lugar. De primeras hasta final. Lo hace de una forma sustituta. Él vive la vida que nosotros no hemos podido vivir. Y va a llegar a la muerte a la cual nosotros no podemos morir. Porque su muerte va a ser redentiva. Nos va a redimir, nos va a comprar, nos va a darnos vida. Así que la buena noticia del Evangelio es que Jesús cumple con todo. Y ahora nosotros por la fe en Él, ¿qué creemos? Creemos que Él es el Hijo de Dios, perfecto. Creemos que Él vivió la vida que no hemos podido vivir y creemos que Él murió la muerte que no podemos morir y que resucitó al tercer día para darnos la justificación que adquirimos por la fe. Aquí está el punto, esto es por la fe. Si usted no cree, usted no va a recibir ese beneficio. Si usted sigue rechazando, usted se va a perder. Pero si usted cree, usted va a ser redimido, usted va a ser perdonado, usted va a ser limpiado, usted va a ser renovado, usted va a ser transformado. Dios está con usted, Dios es 100% por usted, todo el tiempo. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Por eso es que partimos del Evangelio y vamos hacia atrás, vamos hacia aquí. Por eso es que estoy haciendo las conexiones. De aquí para allá, de allá para allá. Así que concluimos entonces en esta noche que les digo, hemos tenido muchísimos problemas tecnológicos de conexión, pero gracias a Dios pudimos llegar a ustedes y espero que luego entonces usted pueda revisitar este video o lo comparta con alguien para que pueda ser también bendecido. Concluimos entonces que existe una relación entre los 10 mandamientos y el creyente, porque están escritos en el corazón y en la mente, como dice la cláusula del nuevo pacto en Jeremías y en Ezequiel, y por medio del Espíritu Santo podemos cumplir con ellas. Así que vamos a dejarlo aquí. Ya las semanas entrantes vamos a ver cómo se sigue moviendo ahora el pueblo redimido que ha entrado en relación con Dios, y Dios es el que ha establecido las reglas de esa relación. Y digo más, un poquito más. Ya estamos viendo cómo el reino de Dios se está estableciendo en Israel. Vemos al rey, tiene a un pueblo y ahora establece las reglas en la relación de ese pueblo con el rey. ¿Y dónde se está llevando a cabo o dónde se está viviendo ese reino? En el desierto. Así que ya vemos que el reino de Dios se puede establecer en cualquier lugar hasta que todas las cosas sean renovadas cuando Jesucristo venga y establezca su reino físico milenial dentro de nosotros. Así que hasta aquí va a ser nuestra clase de hoy. Espero que tengas buenas noches. Vamos a orar. Oramos por aquellos que están enfermos. Y nos vemos entonces, o ustedes me ven el domingo en la congregación. Señor, te damos gracias en esta hora por estos momentos que pudimos estar
que pudimos llevar la clase a cabo. Hubieron muchos problemas, pero gracias porque nos permitiste ir alrededor y poder llegar como quiera al pueblo. Así que suplico que esto que se ha enseñado, esto que se ha hablado, tú traigas más claridad. Si en algo no fui tan claro, permite que tu espíritu entonces, a medida que ellos van leyendo las escrituras, haya más claridad, haya más entendimiento cuando se acerquen al texto bíblico. Que tu espíritu les ministre. Así que te damos la gracia y la gloria por todas las cosas que tú vas a hacer en nosotros. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta el domingo.